La menina mendiga abandonada en el camino capta la atención del millonario que cambia su futuro. La autopista se extendía como una serpiente en el desierto, con su asfalto agrietado y el aire pesado por el polvo. Lila, una niña de 10 años, se movía como un fantasma entre las sombras de las estaciones de servicio. Su ropa desgastada y su cabello enmarañado eran testigos de días y noches perdidas, buscando la supervivencia en un mundo repleto de abandono. Las luces de los coches que pasaban la iluminaban brevemente, revelando su mirada feroz y decidida. Había aprendido a ser rápida, a robar cada objeto pequeño y brillante que pudiera encontrar. Monedas, dulces, un encendedor, para ella cada hallazgo era un triunfo. Aquel día, mientras merodeaba junto a un lujoso automóvil de vidrio tintado, notó algo diferente, una presencia. Un hombre, de cabello canoso y traje impoluto, la observaba con atención. Era Javier, un magnate de la tecnología que había caído en desgracia por un escándalo de corrupción que había manchado su nombre y su fortuna. Su mirada se encontró con la de Lila, y en ese instante algo cambió. A través de esos ojos vio una vida llena de sufrimiento, pero también de una indomable valentía. Era como si un eco de su propio dolor resonara en ella. Lila sintió un nudo en su garganta, un impulso extraño. Él, acercándose lentamente, rompió el silencio. ¿Te gustaría tener un helado? La oferta era tentadora, y aunque su desconfianza la mantenía alerta, algo en su voz la hizo dudar. Realmente podría confiar en este extraño que venía de un mundo del que había oído historias. Sucepcionó, pero su estómago vacío hizo que la tentación fuera más fuerte. Mientras los dos hablaban, la noche se envolvía a su alrededor y por un momento la autopista parecía menos desolada. Javier, al compartir su propia historia de caída y lucha, empezó a construir un lazo inesperado. Ella, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, comprendida. Pero en el fondo, la angustia de Lila nunca desapareció por completo. Javier, a pesar de su promesa de protegerla, llevaba un pasado oscuro que no podía ocultar. Un antiguo rival de Javier, un hombre que se había beneficiado del mismo escándalo que había dejado a la niña huérfana, comenzó a acechar a Lila. Cortes intranquilos punzaron el aire cada vez que pensaba en el peligro que podía amenazar su nuevo refugio. La mente de Javier daba vueltas, entre la urgencia de redimir sus errores y el temor de perder la única relación que realmente importaba. Los días pasaron entre risas y juegos, pero también entre sombras inquietantes que parecían acechar cada paso que daban juntos. Lila se aferraba a esa nueva esperanza como un salvavidas en medio del caos. Sin embargo, el miedo nunca se desvanecía por completo. ¿Podría Javier enfrentar su pasado y proteger a Lila? Las luces de los coches seguían brillando, pero la atmósfera se tornaba cada vez más tensa, como un hilo a punto de romperse. En medio de sus batallas interiores y externas, la pregunta latente se dibujaba en su mente. ¿Podrán hallar la verdadera familia en un mundo que los había abandonado? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Los días siguieron fluyendo, un río de risas y sombras. Lila se aferraba a la idea de que, tal vez, la vida finalmente le sonreiría, pero la noche del cambio llegó sin aviso. Era una noche oscura, el cielo estaba pintado de estrellas apagadas. Javier había prometido llevar a Lila a su lugar favorito, un parque cerca de su viejo apartamento. Allí, las luces de la ciudad titilaban como latidos y el aire olía a maíz asado. Se sentían seguros, lejos del peligro. O al menos eso pensaban mientras cruzaban la calle. Un estruendo rompió la calma. Un coche que parecía venir de la nada se detuvo en seco junto a ellos. Las luces desgarraron la penumbra y Lila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A través del cristal reconoció la figura de un hombre. Su mirada era fría, calculadora. Era el antiguo rival de Javier, el que había arruinado tantas vidas y ahora había venido por Lila. «Sal de aquí, Lila», gritó Javier, su voz vibraba con desesperación, pero Lila se petrificó, el corazón le latía con fuerza, cada golpe un recordatorio del peligro. La puerta del coche se abrió y el hombre salió, su semblante chispeaba con una sonrisa sombría. «Sabía que te encontraría aquí, Javier. Has hecho un gran trabajo protegiendo a tu nueva niña, pero no estoy aquí solo por ella». La voz resonó como un eco en la noche. El ambiente se volvió denso, se sentía el aire pesado, como si el mundo mismo esperara el desenlace.
De repente, Lila, casi sin pensarlo, se dirigió hacia el hombre. Una valentía inesperada brotó en ella. «Déjalo en paz», exclamó, sus ojos desafiantes. El hombre se detuvo, sorprendido. «¿Y tú quién eres?», preguntó, asintiendo como si la molestara su actitud. «La hija que nunca tuvo, más bien un peón en un juego que no entiendes». Javier se movió hacia ella, el miedo llenaba su pecho, pero Lila lo miró y pudo ver entre las sombras una chispa de ira que venía de su propio pasado. Sin embargo, justo cuando la tensión alcanzó su clímax, el rival de Javier sonrió de nuevo, más siniestro esta vez. «Lila», dijo, «hay algo que debes saber, tu vida, tu historia. No es lo que crees, hay secretos que han estado ocultos». Las palabras cayeron como un rayo. Lila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, la confusión inundó su mente. ¿Qué quería decir? Javier le había prometido que la protegería, que la mantendría a salvo. «¿Qué sabes de mí?», susurró, el miedo se convertía en angustia. En ese momento, el hombre hizo un gesto y de la oscuridad otras figuras emergieron. Más rostros, más sombras. Lila observó el cambio en la expresión de Javier, desesperación, enfado, un dolor que parecía soportar durante años. Algo dentro de ella crujió. «Ten cuidado con lo que haces, Javier. La verdad siempre sale a la luz y Lila, bueno, tú no eres quien te crees. La vida siempre cobra su precio», dijo con un tono que hizo que la piel de Lila se erizara. Los gritos se mezclaron con el sonido de la noche, el caos estaba a punto de estallar. En ese instante, Javier dio un paso adelante, determinación en sus ojos. «Lila, corre». La voz fue un grito desgarrador y al mismo tiempo el miedo cubrió su corazón. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos aguardaban en la penumbra y cómo cambiarían sus vidas para siempre? Mientras la oscuridad se acercaba, Lila supo que el futuro sería diferente a todo lo que había imaginado. La presión en el aire se volvió palpable, como un peso en el pecho de Lila. Se dio cuenta de que el enemigo de Javier no estaba ahí solo por ella. La tensión crecía y el mundo parecía detenerse por un instante. «Corre, Lila», gritó Javier, pero sus palabras apenas alcanzaron a romper el hechizo de miedo que la paralizaba. Sus ojos se encontraron y en un parpadeo el terror se transformó en determinación. Lila no podía moverse, una furia creciente dentro de ella le decía que este no era solo un juego. «¿Qué más sabes?», preguntó, su voz temblando pero firme. Antes de que el hombre pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un estruendo violento resonó en la distancia como un trueno. Un coche se estrelló contra un árbol cercano, esparciendo fragmentos de metal y vidrio. El grito de un conductor resonó, transformando el caos en confusión. Fue en ese momento crucial que el rival de Javier cambió de estrategia. «No es solo tu vida, Lila. Es tu historia completa». Las palabras fueron un golpe, reverberaron en el aire, un eco de un secreto que ni ella ni Javier podían comprender. La ira de Javier se intensificó y dio un paso hacia adelante, pero el enemigo solo sonrió, su mirada era una combinación de burla y satisfacción. «Tu madre fue parte del juego». La revelación salió de su boca como un veneno, perforando el aire. «Creías que elegiste, que solo te encontraron, oh Lila, tú eres una pieza mucho más grande de lo que imaginas». El rostro de Lila se palideció, un nudo de angustia se formó en su garganta. Javier se quedó helado, su rostro una mezcla de horror y sorpresa. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, sacudiendo la cabeza, como si no pudiera aceptar lo que estaba escuchando. «Porque tu madre fue una persona clave en el escándalo que me destrozó. La misma mujer que tú pensabas que era víctima es en realidad parte de este tablero». Las palabras del hombre eran como cuchillos. Lila sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, como un manto de confusión. «No puede ser», exclamó Javier, cada parte de él luchando contra la revelación. «Tu madre se sacrificó, ella te protegió». Pero incluso sus propias palabras sonaban vacías ante el huracán de información. El enemigo se rió, como si disfrutara del desmoronamiento de su mundo. «Protegió a su tesoro, eso es verdad, pero no sin dejar un rastro de mentiras». En ese momento, las sombras que rodeaban a Lila parecieron cobrar vida. Su mente giraba, luchando por entender. ¿Qué significaba esto? Todo su sufrimiento había sido parte de un plan mayor. Se sintió desgarrada entre la lealtad hacia Javier y la confusión que la envolvía. De pronto, sintió unas manos en su hombro. Era Javier, sus ojos ardían con una mezcla de compasión y furia. «Lila, hay cosas que no entiendo, pero te prometo que te protegeré», dijo, casi implorando. Sin embargo, en su voz se notaba un temblor de incertidumbre, pero el rival de Javier no había terminado. «¿Protegerla? ¿Cómo? Desde que nació, Lila ha sido un objetivo. Tu madre eligió el camino de la traición para salvarse, y tú eres la siguiente». El terror se apoderó de Lila, no por el miedo físico, sino por el horror de descubrir que su historia había estado enredada con secretos oscuros. Pero justo cuando todo parecía perdido, un grupo de luces aparecieron al final de la calle. Eran luces de policía.
El caos estalló mientras el rival de Javier comenzaba a moverse, pero antes de que pudieran reaccionar, él sonrió. Esto no ha terminado, Javier. Y Lila, la verdad siempre encuentra su camino. El grupo de figuras se dispersó, y Lila se quedó mirando a Javier, el miedo inundando sus ojos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. La urgencia en su pecho palpitaba con cada segundo que pasaba. Las luces se acercaban, pero el futuro era un velo oscuro, misterioso. ¿Cuál sería la verdad definitiva que cambiaría sus vidas para siempre? La presión en el aire se volvió palpable, como un peso en el pecho de Lila. Se dio cuenta de que el enemigo de Javier no estaba ahí solo por ella. La tensión crecía y el mundo parecía detenerse por un instante. «¡Corre, Lila!», gritó Javier, pero sus palabras apenas alcanzaron a romper el hechizo de miedo que la paralizaba. Sus ojos se encontraron, y en un parpadeo, el terror se transformó en determinación. Lila no podía moverse, una furia creciente dentro de ella le decía que este no era solo un juego. «¿Qué más sabes?», preguntó, su voz temblando pero firme. Antes de que el hombre pudiera responder, algo inesperado ocurrió. Un estruendo violento resonó en la distancia como un trueno. Un coche se estrelló contra un árbol cercano, esparciendo fragmentos de metal y vidrio. Las sirenas comenzaron a sonar y el caos envolvió la escena. El rival de Javier miró hacia el sonido y su expresión cambió. En un giro brusco comenzó a retroceder, pero Lila sintió una extraña conexión con él, como si la verdad estuviera a punto de revelarse. «No puedes esconderte de lo que eres, Lila. Tienes más poder de lo que imaginas», dijo, y sus palabras se deslizaron por la noche pesadas como el plomo. «¿Qué quieres decir?». La confusión se apoderó de Lila mientras Javier, tenso, se interponía entre ella y el enemigo. «No le hagas caso, no le creas». Pero era demasiado tarde. Lila sintió algo cambiar dentro de ella, como si un viejo recuerdo despertara. En ese momento, el hombre extendió su mano y de repente todo se iluminó. Un destello brilló en su muñeca, un reloj antiguo, que Lila reconoció de una foto que había visto en un viejo álbum de su madre. «Ese reloj era de mi madre», susurró, la pieza brilló en medio de la oscuridad deslumbrante. Esa conexión la atravesó como un rayo. «Tu madre y yo teníamos un pacto», continuó el hombre ahora más cerca. «Ella eligió el poder, a costa de su propia sangre, y tú, Lila, eres la llave para recuperar lo que se perdió». Lila sintió el corazón golpearle en el pecho. Al instante comprendió que su vida no era solo un accidente, sino parte de un juego mucho más grande. Javier dio un paso adelante, su rostro pálido. «¿Qué estás diciendo?». «No puede ser», las palabras le salieron con fuerza. «Ella nunca te escogió a ti, ha estado huyendo», pero el rival rió, una risa escalofriante que resonó en la noche. «¿Crees que te ha contado todo? Tu madre tenía secretos, Javier, y Lila es solo el comienzo». La atmósfera se tornó densa y la confusión comenzó a arder en el pecho de Lila. «¿Qué tengo que ver con todo esto?», gritó, pero sus palabras se perdieron en el sonido distante de sirenas que se acercaban. La verdad la rodeaba y la revelación la hacía sentirse pequeña, insignificante. Antes de que pudiera procesar todo, las luces de los coches de policía llegaron. Las figuras uniformadas emergieron, y en un instante, Lila sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El hombre retrocedió y con una sonrisa burlona susurró. «No has terminado de lidiar con tu legado, Lila. Esto es solo el principio». Luego, desapareció en la oscuridad, dejando a Lila atrapada entre la confusión y la búsqueda de la verdad. Los policías, extrañados, se acercaron a Javier y Lila. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntaron, sus ojos escaneando la escena. Lila miró a Javier, en sus ojos había la misma desesperación, pero también una chispa de determinación. «No es lo que parece», gritó él, al ver cómo Lila comenzaba a temblar. Pero la mirada de Lila estaba fija en el punto donde el hombre había desaparecido. Ya no era solo una niña perdida. Había un secreto dentro de ella, una herencia pesada que la hacía querer entender. «Lila», murmuró Javier, como si buscara consolarla. Pero, en ese momento, ella supo que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Necesitaba respuestas, y la noche la dejó con más preguntas que certezas. ¿Quién era realmente? ¿Qué más le había ocultado su madre? La confusión la envolvía, y mientras la realidad tomaba forma, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Era la verdad un refugio o una prisión? Lila sintió que el aire se le cortaba mientras las luces de policía se encendían, llenando la calle de destellos azules. El hombre misterioso había desaparecido, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. «Tu madre fue parte del juego», resonaban en su mente cada vez más fuertes. Javier, inquieto, miró a Lila, su rostro denotaba preocupación. Las sirenas seguían sonando, acercándose más y más, y él entendió que debían actuar rápido. «Lila, tenemos que irnos». «Ahora», dijo, tomando su mano con firmeza.
La mirada en sus ojos decían que había un temor profundo, pero también una determinación a la que aferrarse. Pero Lila no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Qué significaba eso? No era solo una niña perdida, había un secreto que clamaba por ser descubierto. Todo lo que había creído hasta ahora, su vida, sus recuerdos, estaban en un hilo. No puedo, Javier. Necesito saber más. Su voz tembló, pero se mantenía firme. El pavor habitual se desvanecía, dejando espacio a la curiosidad. Unos policías se acercaron, con luces brillantes y armas listas. Quietos, no se muevan. Una mujer policía de cabello corto y mirada dura los escaneó buscando respuestas. Javier intentó hablar, pero Lila solo podía mirar, fija en la figura del hombre que había huido. Las palabras del rival de Javier se repetían en su cabeza, como un eco inquietante. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó la oficial, su voz autoritaria. Lila, en un impulso, se adelantó. Él sabe algo sobre mi madre, dijo con firmeza. Cada palabra era como un grito al universo, pero cuando se giró a mirar a Javier, su expresión cambió, un miedo palpable cruzó su cara. Lila, no hables, interrumpió, intentando frenar su franqueza. Pero algo dentro de ella se rompió, un deseo insaciable por la verdad. ¿Por qué su madre se había mantenido en silencio? ¿Por qué había falsedades que la rodeaban? La mujer policía asintió lentamente, pero su mirada entrecerrada decía que no podía confiar completamente en ellos. Ahora no es el momento para secretos ni historias, dijo, mirando a Javier. Necesitamos saber lo que ocurrió, somos los únicos aquí. Todo ocurrió de repente. Un sonido estruendoso, como un trueno, retumbó y el cielo se iluminó. Un coche negro apareció a gran velocidad, derrapando. Parecía que había venido de la nada, y Lila sintió el corazón detenerse. «¡Javier!», gritó, mientras el coche avanzaba y se detenía justo enfrente de ellos. La tensión en el aire era densa, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. La puerta del coche se abrió lentamente y de su interior salió un hombre con un abrigo largo y sombrero, su rostro oculto bajo la sombra. «Hola, querida», dijo con una voz suave pero aterradora. «He venido por ti». Lila sintió un escalofrío. Era como si lo conociera, como si lo hubieran estado esperando. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy quien te dará las respuestas que buscas. Tu madre no solo fue parte del juego, y antes de que pudiera terminar, una explosión resonó, un sonido desgarrador que hizo vibrar la tierra. Una segunda explosión, y el coche negro fue despedido por los aires, mientras las llamas comenzaron a consumirlo. Los policías gritaron, la confusión crecía, y en medio de todo el caos, Javier se abalanzó sobre Lila, la protegió con su cuerpo. «Lila, corre», prácticamente aulló, pero Lila lo miró, y en ese instante se dio cuenta de que había algo familiar en el hombre del coche, algo que la atravesaba como un recuerdo olvidado. «Espera», gritó, luchando contra la urgencia de huir. Las llamas danzaban, iluminando sus rostros, y Lila sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor, transformándose en cenizas. «Todo lo que has vivido ha tenido un propósito», continuó el hombre, mientras el caos se desataba a su alrededor. «Eres la heredera de un legado que no puedes ignorar. Tienes que elegir, Lila, permanecer en la oscuridad o reivindicar tu verdad». Las palabras lo atravesaron como dagas. ¿Qué significaban? La realidad que había estado construyendo se interrumpió abruptamente, dejando un vacío profundo. Miró a Javier, sintiendo el sudor en sus manos, el pulso acelerado, y de repente el peso de una decisión monumental se posó sobre sus hombros. Pero el tiempo se agotaba. Tenía que decidir. ¿Se quedarían a luchar por una verdad que podría destruirlos o se perderían, dejando que el legado familiar se deslizara entre sus dedos? Las flamas ilesas que ardían a su alrededor eran solo un recordatorio de que el futuro estaba lleno de incertidumbres. El hombre desapareció en la oscuridad y, de repente, el caos se desvaneció dejándolos allí, a las puertas de un abismo lleno de preguntas sin respuesta. La noche, aunque peligrosa, prometía respuestas. La historia de Lila y Javier apenas comenzaba, y el destino que forjaban ambos sería más complejo de lo que jamás hubieran imaginado. Lila sintió que el aire se le cortaba mientras las luces de policía llenaban la calle. El hombre del coche negro había desaparecido, pero sus palabras resonaban en su mente. «Eres la heredera de un legado que no puedes ignorar». La confusión se apoderaba de ella, sintiendo como si su mundo entero estuviera desmoronándose. Javier, agarrando su mano con fuerza, intentaba mantener la calma en medio de la tormenta. «Lila, necesitamos salir de aquí ahora», insistió, su voz apenas disimulaba la urgencia. Pero ella no podía. La revelación del hombre había encendido una chispa en su interior. «Espera, necesito saber más quién era él», gritó, mirando hacia el lugar donde había estado el coche. Las luces titilaban, reflejando su angustia. Los policías comenzaban a moverse, revisando la escena, mientras la tensión en el aire se hacía palpable. Lila sentía el palpitar de su corazón acelerar.
¿Y si yo soy parte de algo más grande? Se preguntó para sí misma. Javier podía percibir su ansiedad. Tienes que hacerme caso. No es seguro aquí, no con lo que sabemos, dijo, sus ojos llenos de miedo. Pero antes de que pudiera arrastrarla con él, una explosión resonó en el aire. Un segundo coche, otro negro, apareció de la nada, y su llegada era abrupta, violenta. El sonido era ensordecedor y hizo que el suelo temblara. Todos los presentes se quedaron paralizados, en estado de shock. La policía gritó órdenes, ordenando a la multitud que se dispersara, pero era demasiado tarde. De entre el humo emergió una figura conocida. Era el mismo hombre de antes, pero ahora sonreía de una manera inquietante. Ah, chicos, pensaron que podían escapar de mí tan fácilmente. Lila sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero lo que pasó después fue lo que verdaderamente sacudió su mundo. El hombre dio un paso adelante, y como si abriera una puerta dimensional, dos figuras emergieron detrás de él. Eran dos asesores de Javier, esos que siempre parecían estar a su lado en los momentos importantes. No, exclamó Javier, su rostro se blanqueó, ustedes no pueden estar aquí. Lila se quedó muda, atrapada en una tormenta de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué tú? Les gritó a los hombres que creía conocer. Sus corazones latían rápidamente, todos los rumores sobre traiciones y secretos cobraban vida. Lila, lo sentimos, dijo uno de los hombres, un temor palpable en su voz. Lo que has escuchado, lo que el enemigo había dicho, hay más de lo que imaginas. Basta, no quiero más secretos. Lila estalló, su voz resonando con una mezcla de dolor y furia. Todo lo que había vivido parecía desmoronarse frente a sus ojos. Mientras la policía corría a su alrededor, tratando de contener la situación, el hombre siniestro se rió. ¿Ves? Este es solo el principio. Tu madre te hizo un regalo, Lila, a ti y a Javier un legado que jamás podrán dejar atrás. ¿Qué estás diciendo? Demandó Javier con el rostro lleno de horror. En ese instante, un destello brilló en el reloj que llevaba en su muñeca. Este reloj pertenece a la familia y tú, querida, eres la última herencia que necesitamos, continuó el hombre misterioso mientras sus ojos centelleaban de malicia. Todo lo que Lila había creído se desvanecía como humo, y sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Sus ojos se encontraban atrapados entre el reconocimiento del pasado y la horrorosa incertidumbre del futuro. ¿Quién eres realmente? Preguntó, esperando respuestas en medio de la confusión, y entonces el tiempo se detuvo. En un giro trágico e impactante, el hombre reveló su propio rostro. Era el hermano perdido de su madre. La verdad hizo que Lila se desvaneciera un instante. ¿Por qué me haces esto? Murmuró, sintiendo la traición como un puñal en su corazón. Las luces de la policía reflejaban la pesadilla ante sus ojos, mientras la multitud murmullaba en estado de shock. Las verdades ocultas emergían, pero en el silencio previo a la tormenta, una sola pregunta resonó, un eco que se cernía sobre todos. ¿Había habido alguna vez una forma de escapar de su destino? La incertidumbre colgaba pesadamente, y Lila supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lila sintió que el aire se le cortaba mientras las luces de policía llenaban la calle. Las palabras del hombre resonaban en su mente, eres la heredera de un legado que no puedes ignorar. La confusión se apoderaba de ella, el mundo entero parecía desmoronarse. ¿Qué es lo que estás diciendo? Repitió Javier, su voz temblorosa. La angustia se podía sentir en el aire. No es posible, pero el hombre, gesticulando con una seguridad inquietante, estaba decidido a seguir revelando lo que sabía. Tu madre siempre estuvo en el centro, Lila, continuó el hombre con una sonrisa burlona. Era la clave de todo, por eso te han estado buscando, por eso he estado aquí. Él hizo una pausa, buscando la reacción adecuada. Las luces de policía parpadeaban, reflejando su rostro. De pronto, un movimiento en el borde de la multitud captó la atención de Lila. Enfrente, un grupo de personas se agolpaba, murmurando. Matices de shock y curiosidad eran evidentes en sus rostros. Lila se giró hacia Javier, una mezcla de miedo y esperanza asomando en sus ojos. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué están haciendo? El hombre del coche negro dio un paso más cerca de ella, inclinándose un poco. Tu madre era parte de un juego mucho más grande, Lila. Todo el mundo aquí tiene un rol en esta historia. La policía no te va a proteger. Ellos están dentro del juego también. Su tono era una mezcla de amenaza y promesa. Lila sintió que su corazón se aceleraba a medida que la revelación se asentaba dentro de ella. ¿Qué quieres decir? Esto no tiene sentido. La confusión avanzaba, fuertes emociones se mezclaban en su interior. ¿Y si todo lo que había creído era una fachada? Lila, gritó Javier con desesperación, no escuches eso, es una trampa. Pero Lila sentía que la corriente de su destino la empujaba hacia adelante. Tenía que entender, necesitaba respuestas. Un grito, la atmósfera se rompió como cristal, Lila volvió la vista hacia el grupo. Allí, entre las sombras, una figura familiar salió a la luz.
¿No me reconoces, hija? La voz resonó en el aire, era su madre. El tiempo pareció detenerse. Lila sintió el mundo girar. «Mamá», gritó mientras la figura se acercaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, reconociendo el rostro con el que había soñado. Pero algo en su expresión la hizo dudar. Era una mezcla de determinación y tristeza, como si llevara una carga pesada sobre sus hombros. «Lo siento, Lila, no pude protegerte», dijo su madre, y al instante el hombre del coche negro sonrió con satisfacción. «Ahí lo tienes, la madre vas a conocer la verdad, y aún no sabe todo, ¿verdad, querida?». La tensión creció. Javier dio un paso adelante, tenso, intentando proteger a Lila. «¿Qué significa esto? ¿Por qué ahora?», preguntó, el temblor en su voz revelando su miedo a perderla. La madre de Lila lo miró, pero sus ojos estaban llenos de dolor. «Hay cosas que nunca logré decirte, cosas que he estado escondiendo, y es hora de que las conozcas. Tú eres parte de un legado que no puedes simplemente ignorar», respondió como si se estuviera despidiendo. Las luces de la policía comenzaban a parpadear más intensamente, mientras el caos se desataba a su alrededor. «Es el momento de elegir, Lila. ¿Quieres saber la verdad? Debes enfrentarte a lo que hay. Tienes que decidir, pertenecer al juego o escapar de él». Las palabras cortaban el aire. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del coche negro exclamó: «Pero, ¿por qué no le cuentas todo? ¿Por qué no le dices que hay algo que nunca podrá evitar?». La atmósfera se volvió eléctrica. La multitud contuvo la respiración, y entonces, en un instante, sucedió algo inesperado. Un evento inesperado, el sonido de un estallido. Un coche detrás del grupo explotó en una bola de fuego. La onda expansiva empujó a todos hacia atrás. Javier gritó, Lila se cayó al suelo, y el caos se desató mientras los policías comenzaron a ordenar a todos que se dispersaran. En medio de las llamas y la confusión, Lila se dio la vuelta, buscando a su madre, pero lo que encontró fue aún más impactante. En un susurro débil pero claro, su madre se volvió hacia ella y dijo: «Siempre he estado aquí, Lila, pero nunca esperé que tú te convirtieras en la clave para todos nosotros. La verdad más terrible de lo que crees, eres parte de algo aún mayor». Las palabras flotaron en el aire, y Lila sintió que no podía escapar de la magnitud de lo que le decía. La imagen de su madre se desvaneció entre los gritos y las llamas. Ella, paralizada, comprendió que su historia apenas comenzaba, que todo lo que creía saber podría ser solo la punta del iceberg. ¿Qué representaba realmente su pasado? Lila sintió que el aire se le cortaba mientras las luces de policía llenaban la calle. Las palabras de su madre retumbaban en su mente: «Eres parte de un legado que no puedes ignorar». La confusión la envolvía en espiral, como si todo lo que sabía se desvaneciera. «¿Qué es lo que estás diciendo?», repitió Javier, su voz entrecortada, y ella podía sentir su angustia en cada palabra. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Fue entonces cuando la figura oscura de su madre se acercó más, y un sudor frío recorrió la espalda de Lila. «Lila, escucha», comenzó su madre, pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Las sombras de la multitud se agitaron, y todos los presentes se sobresaltaron. Unos hombres vestidos de negro emergieron de las sombras con miradas acechantes, haciendo que la atención se centrara en ellos. «Ella es nuestra», gritó uno de ellos, señalando a Lila. La multitud contuvo el aliento, la tensión creció, y Lila sintió que su corazón se aceleraba. «Lila, corre», exclamó Javier, tirando de ella hacia un lado mientras la histeria se desataba. Pero, como un destello, la figura de su madre se interpuso, y Lila quedó atrapada entre ambos. «No, no puedes llevártela», dijo su madre, su voz era firme, pero en su mirada había un destello de miedo. «No saben lo que están haciendo. ¿De verdad crees que puedes protegerla de la verdad?», le respondió uno de los hombres, su voz baja y amenazante. «Ella es parte de lo que hemos estado buscando. Fue una pieza crucial en el plan». El aire se volvió pesado, y Lila sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¿Qué plan? ¿Qué es lo que ustedes quieren de mí?». Su voz temblaba, pero en su interior había una chispa de rebeldía. De repente, el hombre de negro rió, una risa cruel que todo lo llenó de un frío extraño. «Te vamos a mostrar, Lila. Es hora de que abras los ojos». Y en un instante la atmósfera cambió, la multitud se apartó y los hombres dieron un paso hacia adelante, llevándose a su madre con ellos. «No», gritó Lila, desesperada. Lo que ocurrió después fue un estruendo ensordecedor. Un gran coche negro, que parecía haber estado esperando en las sombras, se lanzó hacia la escena, con el motor rugiendo como un animal salvaje. Lila sintió como todo se desaceleraba. Las luces brillaban intensamente, desencadenando confusión y gritos. Los hombres de negro intentaron escapar, pero el coche se detuvo abruptamente cerca de ellos, y de él salió un hombre que dejaba claro que estaba en control. «Aléjense de ella», ordenó, su voz resonando con autoridad.
Era un rostro que Lila reconocía, aunque no lo había visto en años, su abuelo, el padre de su madre. La mirada que él le lanzó estaba cargada de una mezcla de amor y dolor. No puedo dejar que se lleven a mi familia, dijo firmemente, mientras los hombres de negro se tensaban, evaluando su próximo movimiento. Tú, se burló uno de los hombres, la incredulidad en su voz. Pensabas que podrías protegerla, viejo, la verdad se ha revelado y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Lila estaba paralizada, su abuelo había estado ausente durante tanto tiempo. ¿Por qué había regresado? ¿Y qué verdad era esa? Pero antes que pudiera procesar todo, un grito fuerte retumbó en el aire. Era el sonido de una explosión. En un instante, la escena se llenó de humo y gritos, y su abuelo cayó al suelo, mientras los hombres de negro parecían desvanecerse en la confusión. Huyó de su pasado, murmuró un hombre caído, mientras las luces de las patrullas iluminaban la escena como un 4 de julio en el caos. Pero el pasado siempre encuentra su camino de regreso. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre la multitud. Lila se giró hacia Javier, sus ojos llenos de desesperación, mientras el pánico comenzaba a desbordarse. ¿Qué significa esto? ¿Qué se supone que soy? Al mirar a su abuelo aún tendido en el suelo, sintió el nudo en su garganta hacerse más apretado. Las sirenas sonaban más cerca. La incertidumbre estaba a su alrededor como una niebla, y cuando Lila miró a Javier, supo que su vida ya no sería la misma. Tenía que descubrir de dónde venía, a qué legado pertenecía, y si realmente quería formar parte de eso. La verdad, ahora más que nunca, la necesitaba, pero la pregunta era, ¿cómo lo haría? Lila sintió el aire cortante contra su piel, mientras las luces de la policía deslumbraban, reflejándose en sus ojos llenos de angustia. ¿Qué está pasando aquí? Su mente no dejaba de preguntarse. La figura de su madre se desvanecía entre el humo y el caos. No podía creer que, después de tantas preguntas, la verdad que tanto anhelaba estuviera a su alcance y al mismo tiempo tan lejos. Mamá, gritó la voz desgarrada. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué nos está pasando? La desesperación la llenaba. Pero antes de que su madre pudiera responder, un estruendo desgarrador sonó a sus espaldas, como un trueno que remeció el suelo. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, sus miradas frías y calculadoras. Tenían un propósito claro, y ese propósito parecía centrarse en ella. «Deténganse», gritó Javier enfrentándose a ellos. Su valentía era admirable, pero Lila podía ver la incertidumbre en su rostro. El hombre del coche negro, que había hablado tan amenazadoramente, avanzó, su sonrisa burlona iluminada por las luces de las patrullas. «Esto es solo un juego», murmuró mientras se acercaba más. En un movimiento fluido, uno de los hombres tomó a su madre del brazo, forzándola a retroceder. «Tú no tienes que estar aquí, lo saben», pero ella, dijo, señalando a Lila, es diferente. Con cada palabra, el miedo del presente se mezclaba con el horror del futuro. La multitud contenía la respiración, los murmullos y susurros llenaban el aire. «¿Qué quieres de mí?», gruñó Lila, su determinación brillando como un destello. Pero el hombre parecía disfrutar de su angustia. «Lo que quiere tu madre, lo que ella siempre ha querido, Lila, te necesitan, es la única forma de que esto termine». Y en un movimiento tan inesperado que pareció sacado de una película, el hombre del coche negro hizo un gesto. Un grupo de figuras, disfrazadas y ocultas en las sombras, se acercó con rapidez. Eran sus aliados, y se movían como sombras, su objetivo claro. Lila sintió que el tiempo se detenía. Con un grito, su madre intentó luchar, pero el hombre que la sostenía era demasiado fuerte. Todo estaba destinado a ser así, Lila. «Eres la pieza que falta», comentó con una risa siniestra. Sin poder soportarlo, Javier se abalanzó tratando de interceder, pero lo que ocurrió a continuación fue surrealista. De repente, una explosión resonó en el aire. Lila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y así, como si el universo estuviera en contra de su búsqueda de respuestas, el coche negro que había llegado se detuvo en seco y explotó en una bolsa de fuego y cenizas. Las llamas se elevaron al cielo, iluminando todo a su alrededor. Por un segundo, un profundo silencio envolvió la escena. El terror había paralizado a todos. Cuando el sonido se disipó, Lila miró confundida a su alrededor y lo que vio la dejó helada. Entre el humo y las llamas, su madre estaba ahora de pie, con una mirada decidida y firme que nunca había conocido en ella. «Es hora de que sepas la verdad, Lila», exclamó, y mientras lo decía, la atmósfera cambió. El hombre del coche negro se quedó mudo mientras ella continuaba. «El legado no es lo que piensas. Soy yo quien lo he mantenido escondido». Las palabras de su madre atravesaron a Lila como un rayo, y la confusión se transformó en un torbellino de nuevas preguntas. Pero antes de que pudiera procesar todo, Javier dio un paso atrás, y su expresión cambió por completo. ¿Tú eres la causa de todo esto?» Su voz temblaba, y el horror comenzó a manifestarse en su mirada.
Sí, dijo su madre, el aire vibrando con su confesión. He estado protegiéndote de lo que realmente soy, de lo que representa nuestro nombre. Las palabras colisionaron con la verdad, destrozando todas las creencias que Lila había tenido hasta ahora. Las luces de la policía seguían parpadeando, y de repente Lila sintió el mundo caer a su alrededor, la sensación de estar atrapada entre su madre, su pasado, y el hombre del coche negro. El legado no era una historia, era algo que la definía y que la había llevado hasta aquí. Con cada revelación, su conexión con Javier temblaba, cuestionando sus bases. ¿Podría confiar realmente en la mujer que había idealizado toda su vida? Y entonces, cuando más lo necesitaba, un grito estalló por encima del caos. Mamá, no, ¿qué deseas de mí? En su corazón sabía que esta verdad cambiaría todo el curso de sus vidas. Las sombras se cerraban y la pregunta latente resonaba. ¿De verdad estaba lista para enfrentarse a lo que había estado oculto? La atmósfera se volvía pesada y el futuro se adivinaba incierto, colmado de dolor y revelaciones inesperadas. Y antes de que Lila pudiera encontrar una respuesta, la pregunta más impactante emergió entre las llamas y el silencio. ¿Qué verdad había estado, en realidad, compitiendo por su vida? Lila sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras el caos estallaba a su alrededor. Las luces de policía iluminaban la escena y el humo del fuego comenzaba a disiparse, revelando a su madre en pie, firme y decidida. Es hora de que sepas la verdad, Lila, dijo su madre, su voz resonando con la gravedad de un secreto a punto de ser revelado. Javier estaba a su lado, la mirada llena de confusión y determinación, como si cada segundo contara. Mamá, ¿qué está pasando? Gritó, la angustia en su voz era palpable. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Ante la súplica de su madre, Lila se sintió atrapada entre el deseo de conocer su legado y el miedo a las consecuencias. Siempre he estado aquí, pero no podía dejar que el pasado te atrapara, respondió su madre, sus ojos brillantes llenos de lágrimas. Las palabras resonaban en el aire. Lila sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Tu padre, tu abuelo, ellos son parte de esto. Eres la clave para poner fin a todo. De pronto, el hombre del coche negro, aún intacto pero visiblemente frustrado, avanzó. No saben lo que hacen, Lila, dijo con una sonrisa burlona. Ustedes son solo piezas en este juego. El eco de su voz retumbaba. Con un movimiento rápido, los hombres oscuros intentaron acercarse nuevamente, pero Javier se interpuso, firme. No dejaré que te hagan daño, afirmó. Un grito desgarrador estalló en la multitud cuando otro coche impactó, este se detuvo justo al lado de ellos, y de él salió una figura familiar, era el abuelo de Lila. Lila, exclamó su rostro lleno de determinación, tú eres nuestra esperanza, juntos podemos terminar con esto. Las palabras de él resonaban como una promesa, como si todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, estuviera a punto de cobrar sentido. Mientras el caos aumentaba, Lila tomó una decisión. Deténlo, gritó, volviéndose hacia el hombre oscuro. Ya no me asustas, quiero saber la verdad. El silencio se cortó como un cuchillo. Todos la miraron, una mezcla de asombro y respeto llenaba el aire. El hombre de negro parecía sorprendido, pero no podía dar marcha atrás. Lo que hay que entender es que no tienes que cargar con este legado. Puedes elegir ser libre, respondió con un destello de poder en sus ojos, pero su tono ya no era amenazador, era más bien desesperado. Se estaba dando cuenta de que Lila no temía el pasado. Las llamas comenzaron a disiparse, revelando una nueva luz en el horizonte. El pasado no me asusta, dijo Lila, sus ojos fijos en el horizonte. Soy quien soy y eso es suficiente. Javier a su lado sonrió y en ese instante una ola de amor y esperanza envolvió a los presentes. La confusión se despejó y la verdad llegó como un soplo de aire fresco. Necesitamos usar nuestros poderes para cambiar el rumbo de esta historia. No somos solo piezas de un juego, somos los arquitectos de nuestro futuro, dijo su madre, y con un gesto comenzó a movilizar a todos, incluyendo a su abuelo. Y así, entre el caos y el fuego, Lila sintió como una fuerza fluía dentro de ella, una conexión que jamás había experimentado. El legado que antes había sido un peso se convirtió en su armadura. Con el apoyo de su familia y la valentía de Javier, dio un paso adelante. La multitud, atraída por el nuevo aire de determinación, comenzó a unirse y todos juntos crearon un escudo de protección. Las luces de la policía empezaron a brillar con fuerza, iluminando el camino hacia un nuevo amanecer, mientras el rayo de la esperanza atravesaba la oscuridad. Finalmente, Lila se giró hacia Javier, su rostro iluminado por la confianza renovada. No sé qué vendrá después, pero sé que no puedo hacerlo sin ti. Y en ese momento, el amor que compartían se volvió palpable. Una nueva historia comenzaba, llena de promesas y posibilidades, pero lo que vendría no estaba escrito. La pregunta quedaba flotando. ¿Seguirían construyendo su futuro juntos, desafiando cada sombra que amenazara su camino?
Antes de despedirnos, necesito que todos ustedes hagan algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón Me gusta ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir compartiendo más relatos como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leer cada uno de sus pensamientos. Y por último, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Su apoyo es crucial, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de ayudarnos a crecer. No esperes ni un segundo más, lo necesitamos.